Dios les bendiga ricamente, amados hermanos. Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra. Les pido que me acompañen, por favor, a Efesios 5, 18 al 22. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, le damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, por prestarnos un día más de vida, Padre, por vencer, Señor, esas luchas que tuvimos, Padre, y estar hoy aquí en su casa, Señor. Le agradecemos, Padre. Le pedimos que nos ayude, Señor, que me ayude a mí, Padre, quien voy a repetir lo que solamente ya fue hablado, Señor. Y a mis hermanos, Señor, que están aquí esperando, Señor, una porción tuya, Señor. Dales a cada uno lo que necesiten, Padre. A aquellos que no pudieron venir, Señor, ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre Santo, cada día, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tómense asientos, amados hermanos. Bien, hermanos, vamos a continuar el tema que dejamos la semana pasada. También aprovecho para un saludo a nuestros hermanos que nos ven vía internet, a nuestras misiones, hermanos, y a aquellos hermanos que no pudieron llegar hoy a la iglesia, lo están viendo en medio de sus casas. Amén. Bien, amados hermanos, nada más queremos recordar que este mensaje es dirigido a la congregación del pueblo de Dios de todos lugares y en cualquier tiempo. Amén. Ok, nos quedamos. Bueno, vamos a hacer un breve resumen para quien no estuvieron la semana pasada. El tema es el filtro de un hombre que piensa, y el hermano Branham empieza a abordar este tema acerca de una cajetilla de cigarros que él miró tirada. A pesar de que el hermano Branham siempre estuvo en contra, aborrecía el tabaco, pues él encontró una frase que fue correcta y la está implementando a la palabra de Dios. Amén. Bien, nos quedamos en la parte de los diferentes filtros que hay. Hay filtros denominacionales o filtros de iglesia, y que son los filtros cerrados, pero también hay un filtro de Dios, de la palabra de Dios. Amén. En la diapositiva número 18, por favor, hermano. Dice así: las denominaciones de hoy en día, cada una de ellas tiene su propio tipo de filtro. Ellas solo dejan entrar lo que sí quieren y que no quieren, y no lo dejan entrar lo que no quieren. Vamos a poner un hecho, una situación, un filtro, y el resultado depende del filtro. Creo que a esas alturas el pueblo pues ha caminado bastante, ¿verdad? Somos un pueblo que entiende las situaciones y las cosas, pero en su momento creo que fue difícil para cada uno de nosotros, incluso pues para el pastor, ¿no? En esta situación, para nuestros hermanos que voceaban la palabra, que manifestaban esas situaciones. Y esto está mal, hermanos, no se debe de hacer, y muchas veces los hermanos se molestaban y dejaban de venir, hermanos. Y hay situaciones en las que todavía a la fecha hablamos con estos hermanos, y pues en sí, la verdad, yo me sentí, porque a mí me dijeron que no podía hacer esto, ya no quise ir. Si lo vemos de ese modo, podemos decir: ay, hermano, pastor, pues sea un poquito condescendiente. Mire, a la hermana todavía no tiene salud, todavía no entiende la situación, dele chance, ¿no? ¿Qué le parece? La hermana sirve en esto, se ve muy vacía la iglesia cuando usted habla fuerte, cuando habla temas que no a todos les gusta, ¿sí? ¿Y qué pasa en esta situación? Si aquí el pastor aplica un filtro de iglesia, denominación, está bien, hermana, pues mire, hermana, puede venir, no pasa nada, no vamos a tocar estos temas. Mientras usted se sienta cómoda, nada más no deje de venir a la iglesia. Ese es el tipo de filtro que se aplica en las denominaciones, hermano. Por eso muchas veces ven muchas situaciones, y a veces uno puede pensar que una iglesia muy llena es mejor, hermano,
Puede decir, ay, qué chido, yo quisiera ir a una iglesia, porque incluso yo lo llegué a pensar de más joven, hermano. Más joven, ya tengo mis añitos, ¿verdad? Bueno, de joven, yo lo llegué a pensar y dije, ay, es que sin mi iglesia hubiera jóvenes, no, otra cosa sería. Yo no anduviera buscando amigos de afuera, del mundo, porque ahí tendría a mis hermanos y muchas situaciones, ¿no?, que uno puede pensar. Pero a través del tiempo, del paso de los años, te das cuenta que muchas veces Dios te está cuidando. Te está cuidando de ciertas situaciones, de ciertas personas que realmente no creen en la palabra de Dios, hermano. Y usted dice, ¿por qué una persona que no cree en la palabra de Dios viene a la iglesia? Ahorita más adelantito lo vamos a abordar. Y pasan los años y llegué a ver otras congregaciones, otras iglesias que sí tenían jóvenes, que probablemente se gozaban, que tenían ya un grupo completo de alabanza, todo bien. Y decía, bueno, pues no sé, ¿verdad?, por qué, pero pues Dios quiera que más adelante sí haya más concurrencia de hermanos. Y que ese es el punto, hermano, que todos conozcan de la palabra de Dios, pero sin esos filtros denominacionales. Que la palabra se hable, que se diga lo que está bien y lo que está mal, y los hermanos que acepten en su corazón vengan. Ese es el tipo de hermanos que necesitamos aquí en la iglesia, amén. Bueno, y pasaba el tiempo y pasaron los años, y años después me los encontré a estos hermanos. Muchos ya no se congregan, muchos tienen muchas heridas, daños realmente espirituales, así, pero no una cortadita, hermano, tienen una cicatriz completa espiritual. Y al darme cuenta de la situación, es por este tipo de convivencia con este tipo de gente que realmente no creyó en la palabra de Dios, y que en su iglesia no se aplicó el filtro de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Siguió conviviendo, siguieron permitiendo estas situaciones, y estas personas dañaron a los verdaderos hijos de Dios. Y realmente solamente Dios sabe el caminar de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué suceden ciertas cosas? Pero digo, gracias Dios mío, realmente lo que yo quería era ver una iglesia llena, pero nunca pedí una iglesia llena de tus hijos. Yo solamente quería ver multitud, pero más vale calidad, hermano, que multitud. Así es que siéntase dichoso en esta mañana, hermano. Dios lo está cuidando, y hoy en esta mañana está quien debe de estar. Y créame que más adelante estamos esperando a más hijos de Dios, amén. Bien. Permiten que entren un tantito del mundo, vamos a decir. No son tampoco de que sí, hermano, pues usted llegue fumando a la iglesia, ponga su caguama a un lado de la silla, acabando del culto se la toma. No, también no existe este nivel de descaro. Simplemente aplican un filtro y dicen, pues voy a dejar pasar solamente un poco del mundo para satisfacer a los incrédulos que están adentro. Los aceptan, no importa lo que sean. Así tienen dinero, los aceptan, no importa lo que son, si son populares. Pero hay una cosa acerca de eso: usted no puede entrar a la iglesia de Dios así, a la verdadera y genuina iglesia de Dios. Al aplicar este filtro errado, sacan a todos los verdaderos cristianos que dirían amén cuando esta palabra está predicando. ¿Quién dice amén en esta mañana? Amén. Es lo que les comentaba, realmente, pues a veces queremos ver filas llenas, ¿no? Pero este tipo de personas, cuando no se les aplica el verdadero filtro de la palabra, pues siguen estando ahí congregándose, y esos son los que dañan o afectan a los verdaderos hijos de Dios. Y meten a todas esas Jezabeles de cabello corto y cara pintada que están en el país siempre y cuando ellas sean populares. Fulano de tal es un artista, alguien influyente en nuestra zona, es la clase de filtro que usan. Y aquí el hermano Branham también hace un paréntesis, hermanos, y tenemos que ser totalmente honestos. No se está dirigiendo él a ninguna persona en específico, amén. Cuando usted no nació con una caguama en la mano, hermano. Usted no nació con un cigarrillo en su boca, no nació maquillado, no nació con ciertas condiciones, amén. Esas condiciones solamente son espíritus que están dentro de nosotros, porque, hermanos, me incluyo en esta predicación. Yo soy el primero que está delante de esta situación en esta mañana, amén. Son espíritus que vamos abordando. Si bien es cierto, nacimos en pecado por el tipo de nacimiento que teníamos y por todo lo que ya hemos visto a través de la Biblia, amén, a través de lo que aconteció en el jardín del Edén. Pero si bien es cierto, hermano, usted no tiene por qué sentirse mal como individuo, como ser.
Usted tiene que poner delante el pecado, hermano, y ponérselo a Dios y decir, es cierto, Señor, yo hago esto, pero no soy esto, simplemente lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de usted que está requiriendo este pecado, hermano, esta condición de cortarse el cabello, de pintarse. Ahorita vamos a abordar las demás situaciones. El lema traducido sería: el filtro de un hombre religioso y el gusto de un hombre mundano. Básicamente ese sería el lema correcto de la cajilla del cigarrillo, amén. Sería el filtro de un hombre religioso y el gusto de un hombre mundano. ¿Por qué religioso, hermano? Porque aplicamos filtros religiosos, no la verdadera palabra de Dios. ¿Y por qué un hombre mundano? Porque ciertamente el mundo vive dentro de nosotros, hermano, aún. No hemos muerto para el mundo, todavía lo deseamos, todavía nos atrae. Quieren ser religiosos, pero tienen un alma. Pero él tiene tal gusto por el mundo que no puede tomar el filtro correcto. Cada compañía de cigarrillos se jacta de lo suyo, cada iglesia. Que este es el mejor filtro, reforzado y todo así. Aquí tenemos la verdad, aquí tenemos misterios, aquí se hablan de grandes cosas, aquí se habla de lo que está aconteciendo día a día. El sabor viene de enfrente, pero ¿qué hay detrás? Esto simplemente no es un hombre o una mujer que piensa. Nada malo en contra de ellos, hermano, pero verdaderamente tenemos que analizar, ¿estamos cumpliendo la palabra, los mandamientos, hermano, lo que Jesús pidió inicialmente? Si es así, adelante, hermano, vamos con los misterios, vamos con todo lo demás, pero si no es así, regresemos al principio, amén. Entonces, usted se preguntará, hermano, ¿por qué viene, pues, personas que no son de la iglesia? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué no se quedan fuera? Si no quieren aplicar el filtro de Dios, ¿por qué tienen que venir, hermano? El hermano Branham habla acerca de sus misiones que él hacía a África, a otros lugares, y él menciona que si algo había constante, era que había un hombre adorando. En la selva, un africano adorando a unas estatuas. En la India, un indio adorando a ciertos dioses. En América, antes de que llegaran a colonizarlo, un indio o un nativo de ahí adorando al águila, a ciertas figuras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los humanos tenemos esa alma, hermano. Necesitamos adorar. No importa qué tan caído esté, en qué condiciones, porque incluso en el África, pues muchas veces están desnudos, hermano, ni siquiera utilizan ropa, ¿sí? Y aún así, en la condición que se encuentran, ellos tienen la necesidad de adorar a algo, a alguien. Es por eso que usted puede ver en la iglesia que hay clases de creyentes, hermano, ¿sí? Y por eso está la necesidad de esa persona incluso de venir a adorar. Pero no significa que el estar aquí adorando esté usted aplicando los filtros correctos. Vamos a seguir adelante, hermano. Nos damos cuenta que la gente tiene un gusto. ¿Para qué se fuma un hombre un cigarrillo? ¿Por qué tiene ese gusto? Ahora, si la iglesia ha figurado un grupo religioso para meter gente ahí, deben tener una cierta clase de filtro para darle a la gente el sabor que quieren. Así que si no reciben nada del sabor que quieren, es porque no hay un cigarrillo o un pecado. Si no pueden conseguir el sabor que quieren en esa religión, ellos no aceptan la religión. ¿Cuántas personas no hemos tenido que nos han visitado, hermano? Yo recuerdo muchísimas, incluso hace días estábamos con el hermano Martín y sus hijas, Dios les bendiga, hermanos. Y estábamos platicando y recordamos acerca de un hermano que llegó a venir un tiempo. Él tiene un oficio de policía. Y no lo recordaban mis demás hermanos con los que íbamos, y cuando el hermano Martín dijo, el hermano que era policía, sentí como cuando viene un recuerdo de cascadas, ¿no? Y no solamente recordé al hermano, recordé a muchos demás hermanos, y fue como que algo que mi mente ya había olvidado. Entonces, ¿por qué ha habido tanta gente que pasa y solamente desfila y se va, hermanos? Simplemente no encuentran ese sabor, no han muerto al mundo, hermano. No encuentran ellos eso que ellos necesitan. Mucha gente llegó a venir y me la llegó a encontrar después, y cuando platicaban, a lo mejor yo estaba más chico, pero platicaban con mi papá. Hermano, ¿por qué no hay de la iglesia? No, hermano, es que en la otra iglesia mi hija habla en lenguas. Ahí no, hermano. Y no, pues yo voy donde hablan en lenguas, hermano. Realmente era gente que estaba buscando un tipo de sabor, algo que le diera esa emoción, hermano. Y sabemos que pues realmente tenemos que aplicar la palabra, ¿sí?
Ahorita vamos a llegar más adelante a la palabra, porque no es lo mismo decir solamente hay que aplicar la palabra que aplicar la palabra. Amén. Es tan claro más no poder. Mujeres con pantalones cortos, cabello corto, caras pintadas, vestidos provocativos. Hombres con pantalones cortos, cabello largo, melenas, arreglos estéticos y vestidos provocativos. Comúnmente ellos quieren eso y a ellos les encanta eso. Comúnmente cuando estamos en mi casa, mis hijos están pequeños todavía, hermanos, y trato de explicarle a mi hijo o a mi hija por qué no es bueno que utilicen pantalón, en el caso de mi hija, ¿verdad? O que se corte el cabello, en el caso de mi hijo, por los pantalones cortos o ese tipo de situaciones. Y muchas veces es difícil para un niño poderle decir, es que realmente es así, porque el profeta lo dijo, tal. El niño no va a entender todas esas situaciones, hermano. Simplemente el niño tiene que saber que a Dios no le gusta que él se vea así, amén. Pasarán los años y podrá entender por qué y en qué parte de la Biblia lo menciona. Pero para los niños hoy en día, a Diosito no le gusta que ustedes, a las mujercitas, se pongan pantalón y a los niños utilicen ropa más de tipo de mujer, amén. Por eso Dios le dio a cada quien su forma de vestir y el hermano Branham más adelante lo va a decir. El alma que rechaza en incredulidad de la palabra de Dios, de la cual es parte, es alma eternamente morirá. Es decir, hermano, un alma que rechaza la palabra de Dios morirá eternamente, hermano. Y esto tal vez no lo dimensionemos, podemos decir, sí, morirá eternamente, sí, hermano, morirá eternamente, pero pónganlo en su situación, hermano. No estamos hablando de un alma de alguien más, estamos hablando de su propia alma, de mi propia alma, hermano. Y aquí a un lado vuelve a mencionar el hermano Branham, mujeres con pantalones cortos, cabellos cortos, caras pintadas, vestidos provocativos. La mujer y el hombre que se entregan a los placeres viviendo están muertos. La Biblia así lo dice. Pueden ser religiosos, pero no salvos. Pueden tener un cargo, cantar en el coro, danzar en el espíritu, hablar en lenguas y tener las manifestaciones. Pero a menos que esa alma en el interior sea hijo de Dios, esta ya está perdida. No importa qué tan espiritual estés en el exterior, todo lleno con bondad y reverenciaban a Dios y demás. Pero eso no funcionó. El interior de ellos no puede reconocer a la palabra misma. Pero cuando uno ha nacido del Espíritu de Dios, entonces uno siempre fue un hijo de Dios y siempre será. Así que usted tiene vida eterna y vida eterna comenzó ni terminará alguna vez. Aquí el punto es este, hermanos. Puede decir, ok, el que tiene el Espíritu de Dios lo tiene. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos quién lo tiene? ¿Cómo sabe que usted lo tiene o no lo tiene, hermano? Aquí hay una situación pues un poco delicada y misteriosa dentro del caminar, hermano. Un caminar nunca es parejo. Usted probablemente pueda estar batallando el día de hoy, hermano. Ha batallado en esta época, en este año, no sé, pueden ser semanas, días, meses, años. Pero eso no significa que más adelante usted tenga ese Espíritu de Dios y Dios en su gracia pueda decir, hijo, ven, sígueme. Y usted pueda enderezarse con Dios y pueda seguir adelante y seguir caminando. Y si el Espíritu de Dios estaba en usted va a avanzar hacia adelante, hermano. Entonces, ¿cuál es aquí el punto, hermano? El punto aquí es que usted y yo no sabemos si usted o yo tenemos ese Espíritu de Dios. No, nadie lo puede afirmar con certeza. Yo no puedo decir que mi mamá sí lo tiene, que mi hija sí lo tiene. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? No dejar de congregarnos y aplicar estos filtros, hermano. ¿Para qué? Para que si usted tiene ese Espíritu de Dios, hermano, tarde que temprano se va a alinear con este filtro, con esta palabra, y usted ya no va a ser soltado, hermano, va a seguir hacia adelante. ¿Va a haber pruebas? Va a haber pruebas, hermano. ¿Va a haber luchas? Va a haber luchas. Pero sin embargo, usted tiene que seguir en el camino para poder llegar a la meta, porque ¿qué pasa si se sale del camino, hermano? ¿Usted va a llegar a la meta? Si usted tiene que llegar aquí a Huescalapa, o vamos a decir a Ciudad Guzmán, y usted se sale junto al cerrito a descansar un ratito, ¿usted va a llegar a Ciudad Guzmán, hermano? Tiene que seguir caminando, lento tal vez, algunas veces un poco más rápido, hermano, pero tiene que seguir en el camino.
Y le explico esta parte de pruebas porque a lo menos esta semana, hermanos, para mí ha sido pruebas constantes y difíciles, hermano. Y realmente he tenido que aplicar este filtro. A pesar, y no es sencillo decir, el hermano aplicó el filtro y ya, no, hermano. Sí hay cuestiones físicas, emocionales que uno tiene que doblegar y que incluso pues se las tiene que llevar a su casa y ponerlas en mano de Dios y decir, Señor, pues hoy fue un día, mañana será otro, ayúdame, ¿no? Les explico un poquito qué es lo que ha pasado. El domingo pasado en mi negocio trataron de extorsionarnos, hermano. Hicieron llamadas, las típicas llamadas que hacen, y también para que ustedes tengan cuidado con sus familias, lo menciono. Nos hicieron un pedido, el repartidor llevó el pedido, después habló de nuevo la persona preguntando por las apariencias físicas, ropa del repartidor. Se le dio esa indicación. Cuando llegó el repartidor a Huescalapa, se le dijo al repartidor que era una persona que trabajaba en cierta compañía, ya se imaginarán, y empezaron a inventar cosas de mentiras, que nosotros vendíamos otro tipo de mercancía ahí en el negocio. Esto para asustar al repartidor, porque realmente pues el repartidor nunca abre el producto ni ve que lleva. Él confía en que va algo ahí, así es, y que va a entregar y no hay ningún problema. Entonces, pues lo que querían hacer es separar al repartidor a un lado y después llamarnos a nosotros para decirnos que lo tenían ellos secuestrado y que si queríamos volverlo a ver o algo teníamos que dar cierta cantidad. Incluso preguntaron al repartidor que qué teníamos de valor en nuestra casa. Me imagino que nos iban a decir, pues lleva eso, empeñalo y deposítanos tanto, ¿no? Algo así me imagino que era la situación. Gracias a Dios el repartidor pues hizo caso omiso, colgó y se regresó con nosotros y así nos enteramos de la situación. Pues obviamente como humano esto te molesta, hermano, ¿no? Dices, yo no le estoy haciendo mal a nadie, ¿a quién le estoy haciendo mal? Incluso si supieran, hermano, que en vez de tener dinero tengo deudas, no por tener un negocio, pues significa que tengo el dinero guardado ahí. Y muchos que son emprendedores aquí me van a entender, hermano. Inviertes en herramienta, haces pagos, personal, todo esto, ¿no? Eso pasa el domingo. Para el día lunes, pues estuvo un poquito tranquilo, gracias a Dios. Hicimos unas cosas con mi esposa, fuimos al médico con mi esposa, nos dio un medicamento fuerte para ella y pues también batallamos un poquito. El día martes me voy a trabajar y en mi trabajo tengo problemas, ¿sí? Problemas personales, no de nada laboral, pero aún así que afectan a mi vida personal. Y digo, bueno, Dios mío, pues ayúdame también, ¿no? A no sentir nada en contra de mis jefes o colaboradores. Pasa el día miércoles, le roban la motocicleta a mi mamá. Ya tampoco voy a trabajar, me quedo para tratar de poner una denuncia, a ver qué vamos a hacer. Gracias a Dios encontramos la motocicleta aquí en esta colonia, hermanos, en esta colonia de la iglesia, imagínense. Y pues cuando encontramos la motocicleta ya está interpuesta la denuncia, pues vamos con policía. El muchacho que se la robó, porque ya teníamos videos de quién había sido que le había tomado, nada más no se le veía el rostro, pero en qué domicilio estaba y todo, ya teníamos la información. El muchacho que se la robó ni siquiera quiso dar la cara, no quiso salir. Sus padres lo excusaron que tenía un tipo de enfermedad de esquizofrenia, algo así. Imagínese, hermano, como humano, a usted, hermano Daniel, le roban algo a su mamá, ¿usted qué va a sentir? Yo la verdad sentía mucho coraje. Y luego tantito más que pues 2-3 veces hemos ido a entrenar box, hermano. Dije, no, pues aquí es momento, aquí se va a ver si he aprendido o no. Yo la verdad estaba muy molesto. Y realmente pues me dolió el hecho de que dijera, pues a mi mamá, o sea, a mí que me roben o que me quieran extorsionar o que me hagan la vida difícil en el trabajo, pero con mi mamá no. Y ese es un hecho que traemos arrastrando desde que fuimos colonizados aquí en México, hermano, que realmente no se pueden, sentimos que no pueden tocar a nuestras madres porque realmente así fue hace años. Y los genes, la esencia, todo eso lo trae arrastrando, hermano. Entonces pasó la situación, tenía a los policías detrás, hermano. Yo siendo abogado dije, pues ¿qué me va a hacer? Y ya volteé con los polis y les dije, si ven que me está ganando o algo, me lo quitan y si no, me lo dejan. Ya, pues se agarraron riendo, era como para bajar un poquito la tensión, ¿no? Salen los papás del muchacho, pues obviamente muy preocupados. Ellos dijeron que no sabían qué estaba sucediendo, a pesar de que ven una moto fuera de sus casas, diferentes a las que ellos tienen. Pues total, la verdad, intenté aplicar este filtro, hermano. Dije, ok, voy a tomar mi papel de abogado como si no fuera mi mamá, como si no fuera asunto de nosotros. Y pues hablé de la denuncia interpuesta, si hacen algo, el culpable voy a ser yo. Entonces, por favor, les pido que me den espacio, ¿no? En este aspecto. Está bien. Y jamás me volvieron a decir nada.
Entonces, este es el punto, hermano. Usted tiene que aplicar los filtros en cada parte de su vida. Y no es sencillo, hermano, es bien difícil. Bien difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces quien te hace estas cosas ni siquiera tiene a Dios en mente, hermano. Y traen mucho rencor y traen mucho coraje. Y lo único que quieren es afectarte, hermano. Sin embargo, luego viene la otra parte tuya y dices, Dios mío, pues realmente tú ya hiciste esto por mí, por él, por todos. Y gracias a Dios, pues a la fecha han sido pues cosas humanas, ¿no? Cosas realmente que no trascienden más allá. Entonces Dios le da la medida o la prueba a cada quien como cree que la puede superar, hermano. Así es que Dios nos sigue ayudando, amén. Muy bien. Pablo habló en Efesios del esposo y la esposa, cómo las mujeres deberían estar en respeto a sus esposos. En la Biblia, el segundo lugar del cual se habló de la reverencia alguna vez. Aquí vamos a entrar a otro tema un poquito más personal, amén. Y vamos a ver qué es lo que es aplicar la palabra de Dios, el filtro de Dios. El marido debería de vivir tal vida delante de su esposa que su esposa pudiera reverenciarlo como un hijo de Dios. Si él no vive esa clase de vida, por supuesto ella no lo reverenciará, pero ella sabe de qué está hecho él. Entonces aquí el hermano Branham dice reverenciar, amén. Pero si el hombre es reverente y limpio con su esposa y delante de su familia, un verdadero hombre de Dios, esposa y niños deberán reverenciarlo. Y pues el hermano Branham lo está especificando, amén, lo está explicando, pero realmente ya lo vimos que es palabra, es Efesios 5, 18. Las mujeres, ellas quieren seguir haciendo lo ya mencionado y sin embargo, ellas quieren ir a la iglesia. Ustedes ven esa unción sobre el Espíritu. Quieren ser cristianas, pero también hacer cosas. Y el pastor dice que está bien. Si él dice que está bien, ustedes pueden ser miembros. Su nombre puede estar aquí en el libro de la iglesia. Entonces, él le está dando a ella su filtro denominacional para agradar el gusto de una mujer mundana. A ella le encanta el sabor del mundo, así que le aplican un filtro para ellos, pero ellos están muy lejos de ser un hombre o una mujer que piensa, porque ella sabría que la iglesia no lo va a juzgar en aquel último día. La iglesia le está juzgando ahora, pero por su calidad de miembros. Lo que importa es la sociedad de la iglesia al congregarse, pero Dios la va a juzgar el último día. Así que ellos no están pensando así como el hombre que está fumando a él. A él le gusta tanto el cigarrillo al grado que sus facultades para pensar han entumecido con la nicotina. Entonces, hermano, usted no tiene que decir, pues el pastor, el hermano, pues sabe lo que estoy batallando y no me dice nada, hermanos. No pasa nada. Realmente el hermano puede darle un poco de gracia, decir, bueno, él se va a alinear, ella va a entender. No significa que si usted es acortado su tiempo aquí en la tierra y el día de mañana va con Dios, usted puede decir, es que pues allá no me decían nada en la iglesia, Dios mío, ¿por qué tú sí me estás diciendo que no puedo, hermano? Porque simplemente muchos lugares aplican filtros o se extiende un poco la gracia hacia los hermanos que sabemos que están batallando, pero eso no significa, hermano, que está bien, que todo va a estar bien, que usted no va a tener ninguna complicación más allá, hermano. Todos los deseos de las mujeres han entumecido tanto sus facultades para pensar, a grado que se hará estas cosas que son malas ante los ojos del Señor. Solo quieren satisfacer sus gustos mundanos. Toma el filtro de una iglesia mundana y todo eso pasa a través de él. No hay nada que los moleste, es decir, no tienen ningún problema en realizar estas situaciones. Muy bien. Diapositiva número 31. Tiene que haber un filtro para el pensador de Dios y esta es su palabra. Muy bien. Dios mediante, se me acabó el tiempo, hermanos, pero vamos a continuar un poquito acerca de Efesios 18, lo que es someter el esposo a la mujer, la casada a su marido y todo lo que tiene que conlleva lo que es sujetarse y soportar los unos a los otros, amén. Ahí es donde vamos a aplicar el verdadero filtro de la palabra. Dios les bendiga.